Hola, mi nombre es José Roberto Vázquez. Hoy hablaré un poco de lo que son las terapias posmodernas dentro de la psicología, específicamente la terapia narrativa y la terapia colaborativa. Explicaré brevemente la epistemología, quiénes fueron sus representantes, las premisas en las que trabajan y finalmente hablaré un poco de la metodología empleada. Para poder entender lo que es una terapia posmoderna, es preciso saber que el pensamiento posmoderno se mueve hacia el conocimiento como una práctica discursiva, hacia una pluralidad de narrativas que son más locales, contextuales y fluidas. Se mueve hacia una multiplicidad de enfoques para el análisis de cuestiones como el conocimiento, la verdad y el lenguaje. Enfatiza la naturaleza relacional del conocimiento y la naturaleza generadora del lenguaje. Epistemología. Las terapias posmodernas tienen una inspiración interdisciplinaria. Esto quiere decir que muchos de los fundamentos teóricos de estas terapias están inspirados en las ideas de distintas disciplinas en la psicología. Las terapias colaborativas y narrativas comparten epistemología, pues ambas tienen origen en el movimiento sistémico al que comúnmente se denomina terapia familiar. Tiene como objeto de reflexión e intervención las relaciones interpersonales. La orientación de estas terapias es de tipo filosófico, fenomenológico, hermenéutico. Resaltan el hecho de entender la vida como interpretación de sí misma, resaltando que la interpretación refiere a quien interpreta. Representan el lenguaje como el generador de la realidad. Para las terapias posmodernas, la producción de conocimiento se da como resultado de procesos sociales, puede variar con el tiempo y diferir entre grupos culturales que poseen diversas creencias. Esta característica da un sentido socioconstruccionista. Representantes. La terapia colaborativa fue concebida en los años 70 en Galveston, Texas, por el Dr. Harold Golishian y la psicóloga Arlene Anderson. En un principio su labor consistía en trabajar con adolescentes en crisis, sus familias y otros profesionales involucrados con la pretensión de entender el lenguaje de las personas para progresar en el diseño de estrategias terapéuticas. Sin embargo, el enfrascamiento al conversar con las personas hacía olvidar la planeación de intervenciones. Esto resaltó que la conversación por sí misma impacta en las personas. De ahí surgió una forma de trabajar que concibe a la terapia ante todo como un proceso conversacional y dialógico. Por su parte, la terapia narrativa fue creada por el trabajador social Michael White y el antropólogo David Epson. El comienzo de su trabajo fue a principios de los años 80 y a partir de entonces se han dedicado a desarrollar este modelo terapéutico, el cual también concibe a la terapia como un proceso conversacional y dialógico, donde el objetivo es la creación y la alimentación de historias narradas y descritas por la persona. Premisas. Lenguaje generativo. Los sistemas humanos son sistemas de lenguaje generadores de significados. El lenguaje constituye la realidad más que representarla. Las palabras dan forma a nuestras ideas y el significado de nuestras experiencias. El conocimiento y la identidad personal se encuentran en creación y revisión constante dentro de una red de relaciones y conversaciones con otras personas. Dicho de otra forma, el conocimiento está construido socialmente a través del lenguaje. La terapia como proceso conversacional y discursivo debe darse en colaboración entre la persona y el terapeuta, ya que se piensa que el diálogo y la conversación son generadores de significados. El interés principal de estas terapias es la forma en cómo las personas hacen narraciones o historias de su vida, ya que estas son representaciones indirectas del mundo concebible solo a través de la experiencia de éste. Multiplicidad de realidades humanas. Este punto refiere a la variedad de opiniones o críticas propias que se crean en un diálogo interno hacia aspectos básicos como la identidad. Cuestionamiento de discursos universalizadores. Las terapias posmodernas no buscan hacer enunciados que apliquen para todos los seres humanos, no crean teorías o conjeturas de la personalidad. El enfoque es hacia el entendimiento de la vida de la persona desde el punto de vista de ésta. La persona como experto. La persona es la que sabe todo al respecto de su problema, define el objetivo y determina cuándo se ha alcanzado. La visión no patológica. Estas terapias proponen no trabajar desde una perspectiva patológica y evitar culpar o clasificar a los individuos, ya que no se conciben las dificultades humanas en términos de estructuras profundas o subyacentes. Técnicas. Las terapias posmodernas tienen como técnica principal el empleo de entrevistas, con las cuales el terapeuta será capaz de obtener datos y con ello rescatar una descripción densa acerca de la vida de la persona. Principalmente consisten en la elaboración de preguntas dentro de un mismo cuadro coloquial.
Metodología narrativa consiste en buscar conversaciones exteriorizadas. La persona debe ver el problema como algo externo y no como un conjunto de síntomas o deficiencias en él. Este lenguaje exteriorizado no se emplea para acciones perjudiciales o abusivas. En esta terapia, la persona debe formar historias dominantes, las cuales son descripciones de su vida principalmente acerca de los problemas que forman su historia. Las historias dominantes son restrictivas y llevan a conclusiones negativas sobre la identidad de la persona. Los pasos para seguir en la terapia narrativa son: el problema. La persona pone un nombre al problema y lo describe. El terapeuta puede proponer uno y este puede cambiar en la medida en que las descripciones del problema cambien. Explorar los efectos del problema sobre la vida de la persona. Las descripciones detalladas de los efectos del problema en la persona sirven para verificar la forma en cómo la persona ha modificado el problema. La deconstrucción, vista como el desarmar de las creencias y prácticas de la cultura que fortalecen el problema y la historia dominante. La persona debe evaluar de qué manera es influenciada por su contexto social para generar una postura. Búsqueda de acontecimientos excepcionales. Mediante la misma narración se busca encontrar una historia donde la persona no haya experimentado el problema o éste haya estado controlado. Los acontecimientos excepcionales se buscan en pro de la contrastación que genere un cambio. Engrosar la trama consiste en fortalecer los acontecimientos excepcionales para que estos adquieran significancia para la persona mediante las siguientes 4 prácticas: el remembering, documentos terapéuticos, uso de testigos externos. La terapia colaborativa, por su lado, no posee técnicas específicas a seguir, es una postura filosófica que posee un conjunto de términos interconectados que se describen a continuación. Sociedades conversacionales. La persona se convierte en un socio de conversaciones dialógicas, poniendo como foco de atención lo que éste tiene que decir y entendiendo desde la misma perspectiva el lenguaje. Terapia como investigación. Se refiere a no tomar en cuenta ninguna teoría general, pues el terapeuta y la persona irán investigando, la persona clarificará, ampliará y transformará su historia. Persona como experto. Se sitúa a la persona como experto de su vida y al terapeuta como aprendiz de ella. Postura del no saber. El terapeuta debe trabajar mostrando humildad de lo que sabe y escuchando la historia de la persona de manera abierta. Cada consulta se aborda como situación única. Ser público. Implica compartir la conversación interna para participar en la conversación y no para guiarla. La multiplicidad de perspectivas. Se emplea un equipo llamado como si, actúan como si fueran las personas en la situación y reaccionan como si fueran esas personas. Actualmente, estas terapias se utilizan en el trabajo con familias, parejas e individuos de diferentes edades y dificultades de todo tipo.